De buena mañana, de buena mañana, de buena mañana, de buena mañana. Hoy en De Buena Mañana vamos a hablar de los eventos culturales que llegan, por ejemplo, esta semana que está en puerta al Castillo de los Zúñiga. Y tenemos al otro lado de la línea telefónica un periodista, escritor y productor. Presenta en el Castillo Blues de Gas. Él es Paco y bueno, pues va a hablarnos un poco concretamente cómo se ha elaborado este proyecto. Paco Espinosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, bueno, cámbiale la S por la L, es Paco Espínola. Espínola, tenemos Espinosa. Lo digo por mi familia. Vale. Tenemos bueno, apuntado mira, Espinosa, perdón. Este proyecto parte de una enciclopedia que se titula Blues de Gas, Enciclopedia de las Mujeres y el Blues, porque en 2020 se debería haber celebrado el centenario de la primera grabación que se hizo de blues, que fue un exitazo porque en un par de semanas, no llegó al mes, vendió 75.000 discos. Fue la primera vez que había un éxito, bueno, fue el primer disco que se grabó de blues y fue un auténtico éxito. Además, la cuestión es que lo grabó una mujer. Entonces, en 2020 eso pasó absolutamente desapercibido, nadie le hizo caso, pero sí apareció esta enciclopedia que me ha llevado muchísimos años. Son 266 biografías recopiladas, con una dificultad enorme para contrastar datos, porque otro de los problemas de estas artistas es que no solo eran mujeres, sino que además eran, el 90% eran negras, ¿no? Entonces, ese doble estigma de silencio lo han arrastrado durante muchísimos años. También recopilé 179 fotos, 46 canciones que convertí en 2 CDs, desde 1920 a 2012, canciones además que hubo que no solo masterizar es igualar o equilibrar el sonido entre una canción y otra, sino también restaurar, porque había algunas que eran, pues eso, de unas grabaciones antiquísimas, les quitamos ruido. Además investigué en qué estudios o en qué sitios se habían grabado para adecuar más o menos el ambiente del sitio al sonido que reflejábamos. Bueno, esa es en realidad la historia de cómo ha ocurrido ese trabajo. ¿Y dónde podemos conseguir, dónde está a la venta este trabajo? Bueno, ese trabajo va ya por su tercera edición. La verdad es que ha sido un auténtico éxito. Eso se puede conseguir en cualquier librería o tienda de discos. Esto lo edita la editorial Allanamiento de Mirada y bueno, es una editorial además que se dedica a publicar lo que llamamos los libriscos, que son libros con discos. Se puede conseguir en cualquier sitio. ¿Sabrías decirme que en Huelva alguna librería en concreto? Pues en Málaga sí he visto. En Málaga hay, desde luego, pero en Huelva también hay. Exactamente en qué librería no, porque esa información no... Podemos ir y preguntar por la compañía Allanamiento de Mirada y allí nos dirán. Claro, además, hoy en día las librerías, aunque no dispongan de ese material en menos de 24 horas, bajo pedido te facilitan al día siguiente el que tú puedas retirar cualquier ejemplar que no tenga existencia en ese momento. Hombre, también lo podéis pedir a la propia editorial. Claro, y imagino que también a través de las redes sociales, por internet, pues hay una está página a la web venta, claro. que es www.allanamientodemirada.com, que si entráis ahí también está disponible. Paco, yo he estado así informándome un poquito ayer por la tarde, pues en la entrevista que vamos a hacer y cómo se podría analizar, y la verdad que la crítica ha sido muy positiva por todos los medios de comunicación del sector, por los compañeros. Podríamos decir, algunos la catalogan como que ha sido la primera enciclopedia que se publica en España dedicada a las mujeres. Sí.
Sí, es la primera. Creo también que es la primera que se publica en Europa. Hay muchos trabajos dedicados a las mujeres del blues, pero ninguno tan exhaustivo como este y tan documentado, porque además muchos de esos datos era muy difícil acceder a ellos o no estaban lo suficientemente contrastados, ¿no? Entonces una amiga que trabaja en Washington en el Instituto Smithsoniano, que es el que, es el centro cultural por excelencia de las tradiciones americanas, me facilitó algunas informaciones. A su vez, ella me pidió algunas de las informaciones que yo le proporcionaba para publicarlas a ellos porque no las tenían, ¿no? Entonces, con todos esos datos se ha llegado a una precisión bastante real de ese trabajo. Han sido muchísimos años de eso es lo que te búsqueda. iba a decir, Paco. 266 bibliografías, 179 fotos, 46 canciones, pero una cronología muy amplia, ¿no? Desde 1920 a 2012 son muchísimos años. ¿Cuánto tiempo lleva a realizar esta enciclopedia? Porque aparte de ese trabajo de restauración, esos 2 CDs, tiene que haber pasado muchos años para llegar a juntar tantísimas, ¿no?, bibliografías, ¿no?, y tanta documentación. ¿Cuántos años te ha llevado? Pues mira, esta historia surge de una entrevista que yo le hice a B.B. King en 1984, que nada más encontrarme con él, que para mí era un auténtico mito, le pregunté, y la primera pregunta fue si el blues es siempre una mujer. Entonces B.B. King me miró así como muy sorprendido, me dio un mofletazo en la cara, me dio un cachete en la cara, y desde entonces no me he lavado esa parte de la mejilla, y él me dijo que sí, que siempre habían tenido un papel fundamental las mujeres, y me estuvo relatando historias de mujeres, ¿no? Ahí en ese momento ya se me produjo a mí una curiosidad por conseguir material que en ese momento no había en España. Había muy pocos discos publicados y yo fui buscando en Francia, Inglaterra, en Estados Unidos, y fui recopilando discos. Información. Y luego, años después, en el año 87, creo recordar, le hice una entrevista a Nina Simone, donde ella ya me amplió la lista de agravios y que habían ocurrido con todas esas mujeres, ¿no? En realidad, todo ese es el inicio de esta enciclopedia, ¿no? Paco, yo quería también analizar un poco en el contexto de esta entrevista. Podríamos decir que hablamos de la presentación de esta enciclopedia, de un libro, pero se presenta bajo la forma de un concierto, además. Sí, hemos hecho un trabajo de selección de todo ese material. Hemos escogido las canciones más representativas y la época más representativa. Hemos hecho 14 canciones con un grupo absolutamente magnífico, donde la cantante es María Romero, el guitarrista es Javier Avilés, contrabajista y bajista Agustín Puerta y Luis Miguel Jiménez, que toca la batería. Entonces, María, la cantante, en cada canción hemos procurado buscar los arreglos acordes con esa música original y la voz original, es decir, ella tiene tal amplitud de voz que casi refleja la voz original, es decir, en unos momentos parece Billie Holiday, en otros momentos parece Janis Joplin, en otros momentos parece Aida Cox. Entonces y además en cada canción se va cambiando de vestuario según la época, ¿no? Y bueno, hay un tipo ahí en una esquina del escenario, que soy yo, que va relatando esas pequeñas historias, pero que son grandes monumentos de la vida de estas mujeres, bueno, con anécdotas desconocidas, en fin, dando un poco de información al público sin aburrirlo, porque se trata de eso, de que el concierto tenga
fluidez, donde lo importante es la música, pero sí también la conciencia de lo que vivieron esas grandes damas del blues. Fíjate, Paco, que hablamos de monumentos y precisamente nos vamos a encontrar ante un monumento dentro de nuestro patrimonio como es el Castillo de los Zúñiga, de los más importantes para Cartaya. ¿Conoce nuestro castillo? ¿Conoce ya nuestra localidad? ¿Ha estado anteriormente en nuestro pueblo? Sí, yo hace años, soy muy de querencia por Huelva, no solo por su tradición musical, que es, en fin, yo también soy un apasionado del flamenco y tengo un puñado de libros publicados también sobre evidentemente los fandangos, que son absolutamente impresionantes. Y sí, fui con una amiga a Cartaya, conocí el sitio, me pareció un sitio absolutamente maravilloso y te digo sinceramente, ¿no? Para mí es un lujo, bueno, para nosotros, ¿no? Para todo el grupo es un lujo y un honor actuar en ese sitio, y más aún que un ayuntamiento, se haya alguien de ese ayuntamiento, porque los ayuntamientos no existen las personas que construyen la buena vida de los ciudadanos, que alguien de ese ayuntamiento se ha interesado por las mujeres y por el blues. Para mí es un honor, ¿no? La cita es el viernes día 16, cuando llega la compañía de allanamiento de Mirada, Blues de Gas. ¿A qué público queréis llegar? ¿Qué invitación queremos hacer extensible desde los micrófonos de Radio Cartaya para todos los oyentes de Buena Mañana y para nuestra ciudadanía en general? Hombre, vivimos muy malos tiempos para la cultura, no solamente producto de la pandemia, sino que históricamente hay muy poquito interés por este tipo de fenómenos expresivos. Cada vez ganan más espacio música sin continente y sin contenido, gente que escribe con falta de ortografía, que habla con falta de ortografía y que canta con falta de ortografía. Entonces, sinceramente, este es un trabajo para todos los públicos. Hay desde gente muy joven que de pronto pues se van a enterar que una señora en 1946 que se llamaba Sister Rosetta Tharpe hizo las primeras canciones de rock and roll de la historia, y que a partir de ese momento se creó eso que llaman ahora, que se llamó y que se llama rock and roll, ¿no? Entonces, ya te digo, le puede interesar a todo el mundo, porque es pura sensibilidad, puro arte y pura necesidad de que se conozca el trabajo de estas mujeres. Pues emplazamos a todo el mundo el 16, viernes, que no falten a esa cita. El aforo es reducido por el tema del COVID, 160 personas es lo que pueden asistir. Así que decirles que tienen un espectáculo por delante y una noche yo creo que va a ser espectacular. Y Paco, ¿qué podríamos decirle al oyente qué es lo que va a ver en el escenario? Porque hablamos de un grupo que lo que hace es recrear, ¿no?, todo ese ambiente, y nos van a transportar, ¿no?, al blues, a esas canciones. ¿Qué repertorio traen? ¿Tienen un repertorio preparado para esa noche? Sí, tenemos un repertorio que va desde, pues ya te digo, desde 1920, con la primera canción que se grabó de blues, que es el Crazy Blues de Mamie Smith. Bueno, van a escuchar a Ida Cox, a Billie Holiday, a Lil Johnson, a Memphis Minnie, a Lil Green, a la madre del rock, Sister Rosetta Tharpe, a Big Mama Thornton, que hizo la primera versión del Hound Dog y que luego Elvis Presley no estuvo a la altura, a pesar de que fue el disco más vendido de la historia, a Peggy Lee, a Coco Taylor, a Nina Simone, bueno, Janis Joplin, Etta James, y la última, que es Beth Hart, que es una cantante blanca, que, en fin, también le hice una entrevista y me dijo que era una cantante blanca, pero con el alma negra, y que es una mujer absolutamente fascinante, que ha sabido recopilar todos esos conocimientos
y llevarlo a su voz y a su música, ¿no? Eso es lo que se van a encontrar. Se van a encontrar alegría, diversión, risas, y se van a encontrar también, porque es conveniente mezclar sentimientos, pues lágrimas, alguna tristeza y sobre todo la aventura de conocer a estas mujeres fantásticas. No solo es blues, rock, diferentes estilos musicales los que vamos a ver, ¿no?, en ese espectáculo. La madre y el padre de todas las músicas contemporáneas, las músicas populares, modernas que se están haciendo. Paco, te quería preguntar, porque un proyecto tan grande, tantísimos años, tantísima información, necesita de colaboración y de ayuda, ¿no? Hablabas de Viking, de Nina Simone. Supongo que has tenido mucha experiencia a lo largo de este año y has estado en contacto con muchos profesionales y te habrás pues informado de todo ello. ¿A quién agradecerías en particular pues este gran proyecto? Hombre, esencialmente se lo agradezco a estas mujeres. Es una cantidad, efectivamente, son 266 biografías, pero son miles de mujeres. Tengamos en cuenta que estas mujeres fueron absolutamente discriminadas. El primer manifiesto sobre lo que se llamó el sufragismo fue en 1848 en una pequeña parroquia de Nueva York. Entonces este movimiento promovía el derecho a votar de las mujeres, lo que llamaban sufragio igual, es decir, por género, que las mujeres pudieran votar por los hombres, pero no mencionaban el sufragio universal, que es el de la discriminación por la raza. En fin, eso en ese momento el feminismo lo consideró demasiado revolucionario. Y luego también tengamos en cuenta que fue en 1920 cuando las mujeres blancas ya podían votar en Estados Unidos, y en 1967 ya podían votar las mujeres negras. ¿A quién agradecer esto? Pues a esas mujeres. Creo que a nadie más, porque, bueno, tened en cuenta que aquellas artistas, por su situación de vida, que era terrorífica, esas mujeres no buscaban la música porque no podían, eran mujeres y negras, y fue la música la que las buscó a ellas, ¿no? Entonces es todo eso, no se me ocurre nadie más. Lo mejor que podemos hacer es no perdernos esa cita que tenemos esta semana próxima en el Castillo de los Zúñiga. Paco, ya que tenemos la oportunidad de hablar con usted, protagonista esencial de esa convocatoria, pues me gustaría que se dirigiera a nuestro pueblo de Cartaya, a todos los turistas y veraneantes que en estos momentos nos puedan estar escuchando y los que no sepan qué hacer concretamente este viernes, día 16, pues que se dé por aludido y que reciba la invitación propiamente del autor. ¿Qué espera y qué tres frases o qué tres mensajes podríamos transmitir ahora? Bueno, que primero muchas gracias y que no os perdáis este concierto, porque lo vais a disfrutar muchísimo y bueno, y se os va a crear una sensación refrescante para la cabeza y para el corazón, que es un poquito de fresco con estas temperaturas siempre viene bien. Paco, nos tenemos que despedir porque nos queda muy poquito tiempo para llegar a las horarias, y decirte que ha sido todo un placer hacer esta entrevista y que nos hayas hablado un poquito de ese concierto. Muchísimas gracias y que lo disfrutéis y que nos veremos allí ese día. Muchas gracias por todo. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Ahí estaban las palabras de Paco Espinola. Viernes 16, Blues de Gas, compañía Allanamiento de Mirada en el Castillo de los Zúñiga. Hasta completar aforo se puede acudir y, disfrutar de eventos al aire libre en la cultura segura, que es la apuesta municipal que hace el Ayuntamiento de Cartaya este año, apostando por casi una veintena de actividades. Radio Cartaya. Te ponemos en onda. ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? ¿Te apuntas?